Hace casi un año decidí implementar la gran herramienta digital Notion en mi flujo de trabajo y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar para la producción de este podcast y de cualquiera de mis proyectos. Pero bueno, dejadme que os cuente a qué me refiero con esto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Desde el otro lado del micrófono te habla un servidor, Jorge Marín, para darte la bienvenida a un espacio donde cada día nos sumergimos juntos en el universo del podcasting desde dentro. Bueno, yo al menos lo hago desde los micrófonos de EOB Productora, no sé desde dónde lo haces tú, así que escríbeme y coméntame desde dónde me escuchas. Y lo hago para hablar sobre noticias, herramientas, eventos y todo lo relacionado con la producción y edición de podcasts. Y hoy quiero hablaros de una pequeña herramienta que, esto hay que cogerlo entre comillas, de una herramienta que, si bien no está directamente relacionada con el podcasting, sí que lo está con la productividad y con todo lo que tenga que ver con el ámbito digital. Y es que hablar de Notion es un poco difícil, ya que, es un espacio de trabajo virtual muy versátil, muy versátil, tan versátil que cada persona lo puede utilizar de una manera totalmente distinta a como lo hago yo, o como lo haces tú, o incluso como lo hacen cientos de personas distintas, porque es un espacio en blanco, es un lienzo. Si tuviera que describirlo es precisamente eso, ¿no? Como una página en blanco, pero a la vez un todo en uno. Puedes almacenar notas, puedes hacer una lista de tareas, puedes crear una base de datos, puedes poner tus calendarios, subir archivos e incluso hacer una página web, aunque esto último hay que ponerlo un poquito entre comillas, pero por poderse, se puede. Había escuchado hablar hace mucho de Notion en algún podcast que había escuchado hace ya años e incluso se había cruzado conmigo en alguna que otra ocasión, pero digamos que no fue hasta marzo del año pasado cuando decidí empujarme a mí mismo a utilizarlo y a aprender cómo podía aprovecharme de todas las ventajas que ofrece. Y hoy, 10 meses después, os reconozco que no solamente entro diariamente a través de mi ordenador y de mi teléfono móvil, ya que tengo allí muchas bases de datos de diferentes podcasts, sino que además actualizo y coordino toda mi gestión de tareas allí. Vamos, que lo tengo todo el día abierto y que ya digo, desde el móvil o desde el ordenador estoy siempre poniendo cosas, chequeando otras, compartiendo archivos, escribiéndome con alguien, Como imaginaréis, mucho de mi contenido lo preparo allí, ¿no? Lo almaceno allí y también lo utilizo como copia de seguridad y, ¿por qué no decirlo?, como fuente de inspiración, porque me anoto una idea y luego la desarrollo y luego esa idea me lleva a otra y todo ese mapa mental que antes estaba en mi cerebro, ahora está en Notion. Y además lo uso para llevar muchos de los podcasts de mis clientes, con lo que a día de hoy os confieso que se me haría muy difícil trabajar sin Notion, porque por raro que parezca, trabajar con Notion se ha vuelto algo muy fácil para mí. Trabajar sin Notion es muy difícil porque trabajar con Notion es muy fácil, o al menos de la manera que yo lo he hecho. ¿Y a qué viene todo esto y qué tiene que ver con el podcasting? Os estaréis preguntando. Y es que hoy quiero hablaros de cómo lo utilizo, sobre todo para este podcast, que es el que más trabajo me da, es el más farragoso por la cantidad de episodios que tiene y la cantidad de datos que vuelco allí, no solamente los propios guiones, sino también todo. Ahora os voy a entrar en detalles, pero vamos, es que los guiones son casi lo de menos, porque es que tengo tantísima información sobre este podcast ya que puedo estar grabando cada día sobre un tema en concreto relacionándolo con Notion. Pero es que además lo uso como parte de la producción para los podcasts de mis clientes o la propia gestión de EOB Productora. Pero bueno, antes de entrar en detalles, dejadme que os hable de alguien que, como yo, también es una persona muy organizada. Tanto que es capaz de llevar un podcast, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, un TikTok y todo ello para seguir enseñándonos a todos nosotros muchos aspectos de nuestro día a día, pero todos ellos relacionados con la accesibilidad. Y os estoy hablando de Ali, la patrocinadora de este episodio, que llega a este capítulo de la mano de su canal de YouTube, Ali Blue Box. Y reconozco que cada vez que veo uno de sus vídeos o se cruza en mi camino algún TikTok o algún reel de Instagram, me quedo embobado de todo lo que nos muestra en estos vídeos.
Desde para qué sirven las baldosas podotáctiles del suelo de nuestras ciudades, hasta cómo ahorrar tiempo mezclando ChatGPT y Gmail, donde nos da 3 ejemplos muy prácticos, pasando por una comparativa entre distintos modelos de Thermomix para ver cuál es el más accesible. Fijaos los 3 ejemplos que he cogido, y estos son solamente una pequeña muestra de los cientos de vídeos que tiene. Y la verdad que tengo que reconoceros que admiro a todas las personas que podéis llevar un canal de YouTube tan nutrido como el de Ali, pero si encima todo esto sirve para enseñar, para entretener y de hacerlo de tal manera como lo hace Ali en este canal, pues no puedo hacer otra cosa que aplaudirla desde aquí y mostrarle mi agradecimiento por su trabajo y sobre todo por apoyar este podcast. De verdad, Ali, muy enhorabuena por todo el trabajo que realizas y de nuevo, gracias por tu apoyo. Y ahora vamos a volver a Notion y a cómo lo he integrado yo para mis proyectos, tanto en este podcast como en el resto de los de EOB Productora. Empezando por este podcast, como no podía ser de otra manera. Veréis, hace 10 meses lo primero que hice fue crear una base de datos donde voy incluyendo poco a poco, porque cuando aterricé en Notion ya estaba finalizando la 6ª temporada y tenía ya 1200 capítulos previos a mi llegada a Notion, pues empecé a volcar toda la información que tiene que ver con este podcast. El título del episodio, el número del capítulo, el archivo MP3 una vez ya lo he editado, la imagen de cada entrega, los hashtags relacionados con el episodio, la palabra clave que creo que mejor lo define para buscar el término SEO y ponerlo en la web, la fecha de publicación, el patrocinador, si es que lo tiene, como es el caso de hoy con Ali Blue Box, si ha resultado el capítulo más votado de la semana en la encuesta de Telegram, los enlaces del episodio en la web, en Spotify, en YouTube, en Ko-fi. Y esto es solo, digamos, un pequeño apartado de la base de datos, porque dentro de la página del propio capítulo guardo el guión con el que preparo cada grabación, la descripción que acompañará al episodio en las notas del capítulo y en la web, y además unos 30 mensajes que me crea ChatGPT para las diferentes redes sociales y sus diferentes enfoques. Y además la sugerencia que también me hace ChatGPT para titular y describir la imagen en mi página web, porque me gusta mucho incluir esto del texto alternativo que describa la imagen y poder ayudar a las personas que no tienen la posibilidad de ver esta imagen, pero sí que pueden leer estas descripciones. Pues todo eso lo guardo dentro del propio texto del episodio. Y ya digo, junto al resto de enlaces, títulos, números, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto os parece poco, tened en cuenta que la base de datos cuenta ya con 1400 entradas. Bueno, que sean activas, por así decirlo, que estén completas, ya son 1301, porque con la de hoy ya sumamos 1301 episodios, pero yo ya he creado las 1400 entradas porque voy trabajando en los próximos capítulos de esta temporada y me voy organizando, digamos, con la base de datos completa hasta el final de temporada, allá por junio del 2026. Y gracias a esta base de datos y a esta planificación puedo ir generando un calendario de publicación donde aparecen todos estos capítulos y donde yo puedo ir acomodando las diferentes piezas que tengo preparadas para esta temporada. O sea, todas esas ideas para saber qué temas puedo ir preparando, qué temas puedo tratar, como por ejemplo los capítulos del glosario podcastero, que los hago más o menos cada 2 semanas, los de arqueología podcastera, que intento hacer uno al mes, los repasos al hilo de recomendaciones, que hago uno cada 2 meses, cada último día del mes repaso todo el feedback, cada primer día del mes menciono a todos los mecenas del Ko-fi, a los cofiteros más destacados que patrocinan uno de los episodios cada mes, pues los tengo que ir marcando aquí en esta planificación y eso me ayuda muchísimo para despejar mi cabeza y tenerlo ahí todo planificado. Ya no tengo que estar con, uy, ¿hace cuánto que hago este capítulo? Oye, he mencionado a esta persona. No. Lo planifico al principio de temporada y luego poco a poco pues simplemente tengo que ir siguiendo esta planificación. Y por otro lado también tengo un listado dentro del apartado de este podcast, tengo un listado donde voy anotando temas para próximos episodios. Y aquí son ideas que me voy encontrando, newsletter que voy leyendo, en fin, cualquier cosa que, tengo una idea, pum, lo anoto ahí y ya la desarrollaré. Pero por lo menos
si algún día no tengo contenido, tengo ahí un buen listado de temas pendientes que he ido anotando previamente, ¿no? Y eso me ayuda también a despejar mi cabeza para no tener que perder el tiempo un día en buscar un tema nuevo. Luego tengo un tercer bloque con términos relacionados con el podcasting para las distintas letras del abecedario para futuras entregas del glosario podcastero, donde voy tachando los que ya he hecho, pero más o menos tengo unas 2 o 3 palabras de cada letra del abecedario, con lo cual tengo ahí para darle 2 o 3 vueltas a este glosario. Y fijaos que vamos todavía por la letra G, y tengo hasta la Z, pero dándole 3 vueltas al abecedario. Otro bloque, un cuarto bloque. Tengo las anotaciones de las series, películas o referencias en general donde aparece la palabra podcast o aparece alguien grabando podcast, que muchos de vosotros y vosotras me habéis enviado a lo largo de estos meses o años, y allí van con una breve descripción de la película o serie, que lo que sea, que me habéis dicho, y un enlace al mensaje que me escribió la persona para saber quién me lo había mandado, porque claro, a mí me gusta agradecérselo, ¿no? Oye, se ha tomado la molestia de acordarse de mí, pues qué mínimo que decir, oye, pues en este episodio me avisó esta persona porque vio en una serie, en una película. Y claro, como hay veces que tardo meses o años en hablar de esa referencia, es imposible que yo me acuerde de memoria. Así que tengo ahí un pequeño post-it digital para acordarme de vuestros chivatazos y de quiénes sois vosotros los que me lo habéis pasado. Y esto solamente si hablo de al otro lado del micrófono. Pero ahora imaginad esto, aunque no de una forma tan exhaustiva, tan detallada. Lo primero porque los podcasts de los que voy a hablar a continuación no tienen tantos capítulos y porque aquí en este caso yo no guardo los guiones ni las ideas para otros capítulos porque se trata de los podcasts de mis clientes y son ellos quienes desarrollan esos guiones o piensan las futuras entregas de sus podcasts. Hay veces que les ayudo, pero de momento nadie me ha contratado para realizar los guiones de sus proyectos. Y aquí viene la mayor ventaja, y es que Notion es una herramienta en la que puedo tener varios proyectos y compartir cada uno de ellos con otras personas para trabajar juntos en cada uno de estos espacios de trabajo. Por ejemplo, los proyectos de Enrique Stuick, que son el podcast Ocurrencias y el podcast Lead Studio Editors, pues los utilizo allí para coordinarme con Margot, que es la editora de Lead Studio Editor, en los más de 300 episodios que lleva ya este podcast, que va a hacer ya dentro de poquito su primer año, y nos vamos pasando que sí, los audios, las grabaciones, las carátulas, los títulos, las fechas, en fin, todas las tareas que conlleva una producción de podcast. Y bueno, ahora ya no porque no trabaja en el proyecto, pero también lo hacía con Enriqueta, la persona que se ocupaba de las redes sociales de Ocurrencias, o con Sigrid, que es la persona encargada de la comunicación de todo lo que tiene que ver con Enrique. Pues poco a poco nos escribimos un mensaje, nos vamos dejando comentarios. Oye, pues mira esto, revisa esto otro, ya te he subido esto, hay que publicar esto otro, uy, me te has equivocado. En fin, pues esa comunicación se hace mucho más cómoda si lo hacemos en un entorno de trabajo común. Por no hablar de todos los podcasts de Europa Press, que bueno, poco a poco voy volcando allí todo, porque claro, todos estos podcasts empezaron incluso antes de este podcast, incluso antes de al otro lado del micrófono, y tienen un total de 16 o 18 podcasts. O sea, imaginaos si tuviera que volcar toda la información de cada uno de estos podcasts, que hay algunos que tienen ya más de 250 entregas, 300 entregas. Vamos, yo no tengo vida ya para volcarlo todo. O sea, voy anotando lo nuevo de estos proyectos, por así decirlo. Pero no todo lo anterior, porque es que no. Si solamente trabajara para Europa Press, bueno, me lo podría llegar a plantear. Pero claro, es uno de mis clientes. Muy importante, sí, pero es uno de mis clientes. Un proyecto para el que voy a empezar a trabajar ahora, y esto es primicia mundial, porque es que lo firmamos hace escasos días, es el podcast Asómate, el podcast de Marta Hijado sobre crianza respetuosa, en el cual ofrece entrevistas con otros padres, madres, tutores, en fin. Allí llevamos la coordinación de la producción de este podcast. Va todo allí y la verdad que es todo un gustazo trabajar así. Cuando empecé a plantear el proyecto y empecé a desarrollar esta base de datos donde poder agendar grabaciones, donde poder subir las primeras versiones de los episodios para su revisión, los posibles títulos, las fechas de publicación o de entregas o de revisión, la gestión de pagos, la facturación, bueno, lo que queramos. Es que ya digo que es un espacio de trabajo tan versátil que es increíble lo que puedes hacer en Notion. Y esto solamente si hablásemos de producción de podcast, pero es que yo la gestión de tareas
la tengo totalmente implementada en Notion y cada vez que tengo una tarea importante, la creo dentro de mi gestión diaria y cada tarea que tiene sus tiempos de entrega, su clasificación, si es un trabajo para un cliente, si es un trabajo para mí mismo, para este podcast o para algo de la productora, si es un trabajo de difusión o promoción de un nuevo capítulo, o si es un tema administrativo, un evento, una grabación que me hayan reservado, una asesoría, una mentoría, en fin, cualquier cosa, ¿no? Que si lo he coordinado bien, si me han reservado, si me han pagado, si he enviado la convocatoria, si la grabación tiene invitados y si he enviado el email de convocatoria para esos invitados, o es algo más a nivel interno, ¿no? Que tenga que publicar algún capítulo de este podcast, o renovar la web, o publicar algo, si un capítulo ya se ha grabado, si ya se ha editado, publicado, promocionado, facturado, si tiene audiogramas, si hay que insertar el reproductor en su artículo, en su blog, en la noticia o en las redes sociales, no sé. Todo esto son tareas que además tienen sus subtareas dentro de cada una de ellas que yo voy marchando, chic, 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 chic. Bueno, es que no os podéis hacer una idea de toda la información que llevo allí solamente de estas tareas diarias en estos 10 meses. Para que os hagáis una idea, mira que acabo de decir que no os podéis hacer una idea, pues ahora os vais a hacer una idea. Solamente en esta base de datos de gestiones diarias que creé el 19 de abril, llevo ya completadas más de 1.610 tareas a nivel general. Porque luego todas estas 1.610 tareas tienen sus distintas subtareas, que no me quiero imaginar los miles de check-ins que he ido ya marcando como completados. Y esto solamente de los proyectos que están publicados, porque también voy trabajando en otros trabajos que están, digamos, a la sombra, ¿no? Cociéndose poquito a poco y en los que quiero ir trabajando, que quiero ir preparando, ¿no? Como todo el tema de la web de Podnight Madrid, de el próximo ciclo de Podnight Madrid. Y fijaos que acabo de arrancar, por así decirlo, el ciclo 2026. Pero claro, es que, en fin, podría dedicarme solamente a ir completando todo mi podcasting allí. Toda la producción de podcast que hago en Notion. Y gestionar solamente todo de la productora para ponerme al día de todos los eventos, podcasts, en fin, todo lo que he realizado ya a lo largo de estos años para tenerlo subido allí. Pero claro, si hiciera esto, pues no grabaría nuevos podcasts, ¿no? Ni los editaría, ni haría eventos, ni trabajaría con otros clientes. Así que, aunque es algo que me ayuda muchísimo a gestionar todo lo demás, pues en Notion, hombre, no puedes tampoco sumergirte al 100%, porque al final dedicarías una gran cantidad de trabajo, una cantidad de trabajo ingente a almacenar todos tus conocimientos o todos tus quehaceres digitales allí y al final no trabajarías, ¿no? Porque es que es un pozo infinito de horas el que puedes echar ahí. Es casi como tener otro cerebro, un cerebro digital y que a su vez es un espacio de trabajo y que te puede ayudar muchísimo, pero también si te dejas llevar, al final pues tienes que medir un poco que no solamente, no puedes vivir solo en Notion, ¿no? Porque podrías estar, ya digo, completando todo, al menos yo, me gusta registrarlo todo, podrías estar horas y horas y horas, días y días y días, meses, años, ya me entendéis. Había pensado en dejaros un enlace de afiliados por si alguno os anima, por si mi episodio os anima a empezar a trabajar con Notion para que lo descubráis y podréis llevar ahí vuestros proyectos, pero he revisado y su programa de afiliados está cerrado ahora mismo, así que no os puedo pasar este enlace, pero bueno, sí que os puedo invitar a que conozcáis la web notion.com, para que echéis un vistazo. Pero también os reconozco que como es un tanto difícil aterrizar sin que nadie te lo explique, pese a que tengan tutorial, y para entender un poco cómo puedes trasladar tu trabajo allí, os recomiendo que visitéis algún vídeo de YouTube donde os muestren su verdadero potencial y donde podáis ver cómo la gente se organiza, cómo la gente crea sus bases de datos, calendarios, etcétera, porque cada persona lo puede hacer a una forma totalmente distinta. Lo que sí que se puede hacer, y esto estoy pensando seriamente en hacerlo, son plantillas con las que poder ayudar a otras personas, en mi caso a otros creadores de podcast, a darle forma a sus proyectos. Porque como os he dicho, yo trabajo con más de una de estas plantillas, con más de una base de datos para los diferentes podcasts de mis clientes y oye, pues quizás esta sí que sería una buena forma para mostraros cómo trabajo yo, o mejor dicho,
cómo es mi manera de trabajar produciendo este tipo de formatos que requiere tanta dedicación y mucha organización si al final quieres montar algo decente como es un podcast que dure en el tiempo, que al final consiga muchos oyentes y que al final le sirva al propio creador, ¿no? Como es mi caso. Pero bueno, os voy a dejar un enlace a la web de Notion en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, para que lo descubráis. Y si no, pues ya digo que podéis visitar algún vídeo de YouTube donde lo podáis ver o entender de una manera un poquito más, porque yo aquí os he explicado lo que hago yo, pero es que se pueden hacer tantísimas cosas que, en fin. En la web del proyecto, en alotroladodelmicrófono.com, podéis explorar todo el archivo de capítulos por fecha y ver una muestra de todo lo que hago a través de Notion, porque en los capítulos de la web están, que si el título, la descripción, los hashtags, en fin, la portada, la descripción de esa portada, en fin. También podéis entrar en la comunidad de Telegram o WhatsApp, gracias a los enlaces que encontraréis en dicha web, o suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito. Y por si esto fuera poco, también podéis descubrir cómo podéis colaborar con este proyecto de Metapodcast Diario, bien sea con aportaciones en Ko-fi o incluso contratando un patrocinio para las próximas entregas de este podcast. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.